Muy buenas noches, mi nombre es Edgar Cifuentes Martínez, estudiante de Agronomía del CEAD de Facatativá, grupo 3030 19A 952. El día de hoy vamos a desarrollar la actividad número 1 de la materia microbiología de suelos, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. La primera pregunta de este trabajo nos pide establecer la diferencia entre los conceptos de ecosistema, hábitat, comunidad microbiana y gremio. Un ecosistema es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y microbianas, y de su entorno abiótico que interaccionan entre sí como una unidad funcional. Un ecosistema contiene muchos hábitats diferentes, algunos ecosistemas son mayoritariamente o incluso exclusivamente microbianos. Estos ecosistemas están determinados por regiones, por subregiones, por condiciones climáticas, hasta por funciones antropogénicas que se hayan intervenido en las zonas. También pues están desarrollados todo lo que nos rodea. Esos son ecosistemas. Los microorganismos presentan una gran diversidad metabólica y son los principales catalizadores de los ciclos de los nutrientes en la naturaleza. Un grupo de microorganismos de la misma especie que residen en el mismo lugar al mismo tiempo constituyen una población microbiana. Una comunidad microbiana está conformada por poblaciones de una especie que viven en asociación con poblaciones de otra o más especies. Seguimos a la tercera diapositiva, donde nos dice: las diferentes especies que se encuentran juntas en un hábitat determinado son las más preparadas para crecer con los nutrientes que allí prevalecen. Las condiciones de cada zona son diferentes, zonas de clima frío, templado, cálido, zonas dependiendo de los suelos más fértiles, suelos menos fértiles, las condiciones de la oferta ambiental, de la luminosidad, de la pluviosidad también hacen de que cada zona tenga sus potencialidades o sus debilidades. Los gremios son poblaciones microbianas metabólicamente semejantes que explotan los mismos recursos de manera parecida y estaban relacionadas desde un punto de vista metabólico. Un nicho es un hábitat compartido por un gremio y que suministra los recursos y las condiciones que las células necesitan para crecer. Y una comunidad microbiana está formada por los conjuntos de gremios que interaccionan con los macroorganismos y los factores abióticos del ecosistema, de tal forma que definen el ecosistema. La segunda pregunta: diga cómo se clasifican los microorganismos en funciones de, primero, la exposición del oxígeno. Se clasifican de forma aerobias obligadas, macrófilas, anaerobias estrictas, anaerobias aerotolerantes, anaerobias facultativas. Segundo, a la exposición de la luz. Fotótrofos, estas utilizan la energía electromagnética para su desarrollo. Tercero, la exposición a fuentes de carbono y fuentes de energía. Tenemos autótrofos, microorganismos que usan gas carbónico y carbonatos. Heterótrofos, aquellos que utilizan compuestos orgánicos. Quimiótrofos, que obtienen su energía a partir de la oxidación de compuestos químicos y se subdividen en quimioolítrofos, oxidación de compuestos inorgánicos, quimiorganótrofos, oxidación de compuestos orgánicos. Tercero, la exposición a las temperaturas. Son las psicrófilas o criófilas que crecen a partir de menos 5 grados a 5 grados centígrados. Las psicrófilas obligadas, las psicrófilas facultativas o psicotolerantes. Mesófilos que se desarrollan en temperaturas entre 25 a 40 grados centígrados, termófilas que se desarrollan en temperaturas entre 50 a 75 grados centígrados, máximo a 80 a 113 grados centígrados. También encontramos bacterias o microorganismos que se desarrollan a temperaturas extremas a menos 70 grados centígrados.
La tercera pregunta nos pide, explique cuáles son los beneficios que aportan las costras biológicas del suelo a la estabilización de los suelos áridos. Las costras biológicas están dominadas por las especies de las cianobacterias microleus. La función de las cianobacterias filamentosas asociada con los hongos proporcionando cohesión a los suelos. La red microbiana elimina la erosión causada por el viento y el agua, siendo determinantes en la infiltración del agua e influyen en los ciclos hidrológicos locales y en la disponibilidad del agua para la vegetación. Esto es una simbiosis que hay entre suelo, planta, microorganismos. Se ayuda a todo, eso es una ayuda total para la protección de los suelos. Un suelo cohesionado, con buena biota, ayuda a que las plantas se desarrollen mucho más fácilmente y hace que estos suelos sean de mucha mejor calidad, de acuerdo a cada zona. Entonces, un suelo bien cohesionado se va a evitar pérdida de suelo, los movimientos masales, la pérdida de suelos por el aire, por los factores eólicos. Eso nos ayuda a que esos suelos sean ricos y que sean agrícolamente y ecológicamente muy bien desarrollados. Las cianobacterias y otras bacterias fijadoras de nitrógeno aportan nitrógeno y la gran parte del nitrógeno fijado es liberado inmediatamente y puesto a disposición de la biota del suelo. El nitrógeno es un elemento de los principales y este nitrógeno la planta los puede absorber gracias al aporte de estas redes microbianas que ayudan a que la planta se pueda nutrir y que el elemento nitrógeno sea una parte fundamental del desarrollo de ellas. Pasamos al cuarto punto que que nos dice, de acuerdo con la temática de la diversidad procariótica del suelo, analice por qué el estudio llevado en un suelo contaminado con hidrocarburos mostró que el panorama taxonómico general de los suelos y sin contaminar es parecido. De acuerdo a la lectura que hicimos al texto que nos recomendaron para desarrollar este punto, encontré que dice lo siguiente. Los dos suelos probablemente diferirán en su capacidad para procesar el carbono y el nitrógeno y para llevar a cabo otros procesos importantes de los ciclos de nutrientes. Los suelos inalterados y no contaminados permiten una gran diversidad procariótica. Las alteraciones del suelo desencadenan cambios medibles en la composición de la comunidad, presumiblemente favoreciendo especies más competitivas en el ambiente del suelo alterado y una reducción global de la diversidad procariótica. No hay un cambio estadísticamente comparable. Los hidrocarburos son unos grandes contaminantes por derrames que se encuentran a nivel del mar, por los barcos, los grandes barcos, y también los derrames cuando vemos que son derrames accidentales o derrames provocados por el hombre. Se afecta muchísimo la población, no tanto solamente los suelos, sino también todas las especies que están viviendo alrededor de esa zona afectada. Entonces, pero según los estudios no hay una gran diferencia. Lógico que un suelo contaminado va a durar mucho tiempo en recuperar sus condiciones. Seguimos con la quinta pregunta. Que nos pide que haga una breve síntesis de los resultados y conclusiones más relevantes del estudio de este grupo. La diversidad microbiana y biomasa del suelo juegan un papel indispensable en los servicios de los ecosistemas. La biomasa microbiana del suelo es ecológica y es clave en la rehabilitación de los suelos degradados. El estrés creciente del suelo debido a la degradación de la tierra y la inestabilidad climática están directamente relacionados con la pérdida de la diversidad y abundancia de microbiana o la dinámica de la biomasa. La abundancia microbiana de los suelos ayuda muchísimo a que los suelos sean fértiles, ayuda muchísimo a que estos suelos sean productivos, pero el clima, el cambio climático, la diversidad climática, los malos usos que el mismo hombre le da a los suelos, hace que estos suelos se vayan degradando y vayan perdiendo calidad. Esto también
tenemos que ser sustentables con el tiempo, hacer que nuestros suelos sean productivos, que nos den comida, pero también de cuidarlos. Muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches.